Hola trader, espero que estés bien. En este vídeo voy a hablar de unas técnicas fundamentales que, utilizando estas técnicas y combinando con tu estrategia, puedes pillar grandes movimientos en el mercado financiero. Puede ser cualquier mercado financiero. Estas técnicas te ayudarán en buscar ese tipo de movimiento que ahora que te voy a explicar en este vídeo. Bien, en este vídeo voy a utilizar tres gráficos, bien, para poder explicarte estas técnicas. En estos tres gráficos lo que voy a hablar de zonas, tendencias y corrección. Bien, por ejemplo, aquí es un par, la libra yen, que ahora más adelante hablaremos con más detalles. Hablaremos de cada cosa, lo que tú necesitas aprender para poder entrar en el mercado. Bien, y que son cosas que tienes que tener en cuenta fundamentalmente, porque ya sabes que estamos en una situación de guerra entre Rusia y Ucrania, y el mundo casi va, todo el mundo se va afectado, sobre todo por los precios de petróleo, por los precios de energía. Entonces el mercado está moviendo solo por las noticias de la guerra. Esta situación es más o menos igual lo que teníamos hace un par de años por el tema del COVID, cuando el mercado solo se movía por cualquier noticia de COVID, ¿no? Entonces ahora estamos pasando la misma situación por esta guerra. Entonces yo te voy a explicar unas técnicas fundamentales que yo uso, he estado utilizando desde años y ya he explicado muchas veces a mis alumnos. En este vídeo vamos a hablar de estas técnicas que estoy seguro que te ayudarán a ganar grandes movimientos en los mercados financieros. Bien, entonces, aunque en los gráficos verás solo tres cosas: tendencias, zonas y corrección, pero para poder dominar esta técnica, esta estrategia, necesitas practicar. Tienes que practicar un suficiente tiempo. Es posible que tú desde este vídeo aprendes todo, ya tienes todo en tu mente, ya sabes qué es lo que hay que hacer, pero cuando tú te vayas enfrente de los gráficos, tú te pierdes. Es muy normal. Muchos de mis alumnos que ya tienen un conocimiento, han venido a aprender, ya tienen un conocimiento, ya saben cómo funciona el mercado, pero no ven el mercado con tanta claridad como yo veo, como yo explico. Entonces me preguntan que están haciendo todo bien, pero no ven entradas, no ven cosas con tanta claridad. Entonces lo único que le digo, que paciencia, practicar y practicar. ¿Por qué? Porque la práctica, repetir los ejercicios una y otra vez, es la madre de todas las habilidades. Te lo voy a dar un ejemplo para que tú entiendas profundamente la importancia de la práctica. Bien, entonces, por ejemplo, tú te vas al gimnasio, bien, tu mentor, tu instructor del gimnasio te dice un ejercicio, ¿no? Para perder el peso o para músculos, lo que sea, ¿no? Entonces tú haces lo que te ha dicho, tú haces 100% bien todo el ejercicio, y luego te pones enfrente del espejo, pero no ves ninguna diferencia. Te vas otro día, segundo día, haces todo lo mismo 100% como te han dicho, pero otra vez te pones enfrente del espejo, pero no ves ninguna diferencia. Sigues haciendo bien una semana, y después de una semana tampoco ves la diferencia. Ahora vamos a parar aquí y vamos a pensar. Tú después de una semana, cuando no ves ninguna diferencia en tu cuerpo o no has perdido nada, tú puedes pensar que los ejercicios que me ha dicho a lo mejor no funcionan, o a lo mejor algo estoy haciendo mal y es la razón que no estoy viendo los resultados. No es normal que tú te pienses después de hacer una semana o 2 semanas, todos los días, puedes pensar que algo estoy haciendo mal, o a lo mejor los ejercicios no funcionan. Ahora yo te pregunto, si tú te vas al gimnasio un año sin fiesta alguna y haces los mismos ejercicios, lo que te habían dicho, después de un año te pones enfrente del espejo, ¿lo vas a ver alguna diferencia? Me imagino que sí, o estoy seguro que sí, que vas a ver mucha diferencia en tu cuerpo. Bien, así mismo es el trading. Aunque tú ya sabes que tienes que marcar una tendencia, tienes que marcar una corrección y tienes que marcar una zona, y podrás ganar muchísimos pips, ¿no? Pero
no puedes hacer ni primer día, ni segundo día, ni después de una semana, ni después de un mes. Es imposible. Bien, tienes que practicar sí o sí y ganar la experiencia. La experiencia es la educación. Bien, así que no te rindas si tú no estás viendo los resultados en una semana o un mes. No es cuestión de un mes. Tienes que dar suficiente tiempo y suficiente tiempo. En mi punto de vista es cuando tú empieces a ver las cosas con mucha claridad, empiezas a entender los movimientos del mercado, entonces ya de ahí a partir de aquel momento todo cambiará. Así que mantener paciencia, ir trabajando duro hacia tus objetivos, pronto o tarde verás los resultados. Bien, ahora vamos a estudiar los gráficos y vamos a hablar de técnicas fundamentales que te pueden ayudar a pillar grandes pips en los mercados financieros. Bien, aquí tenemos una captura de mi canal de educación. Bien, este es mi canal de educación. Entonces el día 13 de marzo, que fue el día jueves, cuando yo compartí estos dos análisis en mi canal de educación. Puedes ver el Nasdaq, temporalidad H4, aquí tengo marcada una tendencia bajista, espero que tú puedes ver una tendencia bajista, una zona de oferta y una corrección, y buscaba una venta en este activo. Bien, por aquí tengo la libra yen, temporalidad H4, aquí tengo marcada tendencia alcista, aquí fue la ruptura, aquí tendencia bajista, zona de oferta, la corrección, y buscaba una venta en ese activo. Vale, ahora te voy a enseñar una cosa más. Bien, aquí este es el canal FFM Signals, que este es nuestro canal de señales, donde hemos dado dos señales la semana pasada de Nasdaq, bien, y luego del oro. El oro ya tocó el take profit y dio 370 pips. También te lo voy a explicar dónde fue la entrada del oro. Y luego el Nasdaq ya ha movido 360 pips a favor. Bien, está a punto de tocar a take profit. Bien, así que, y luego los análisis de la libra yen y el de Nasdaq también te lo voy a explicar, que estas fueron dos análisis que he compartido en el canal de educación y luego dos señales en el canal de FFM Signals, donde hemos hablado de estos pares. Bien, vamos a hablar con más detalle y te voy a decir qué técnica yo usé para buscar estos grandes movimientos. Entonces, la libra yen, temporalidad H4. Pues estamos en una guerra. Cuando hay un pánico en el mercado financiero o un pánico en el mundo sobre este tipo de tema, como hemos visto en los años pasados del COVID, y luego ahora tenemos esta guerra, entonces los inversores no invierten en las monedas, en lugar de en las monedas buscan monedas de refugio, ¿no? Entonces el oro, tenemos un activo donde la mayoría de los inversores invierten. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay este tipo de situación en el mercado financiero, el oro sube, y el oro, ya puedes ver, tiene un impulso muy alcista en todas las temporalidades. Y ahora, muy importante, cuando sube el oro, sube el yen también. ¿Por qué? Porque el yen está respaldado por el oro. El Japón dicen que tiene muchas reservas del oro, y es la razón, cada vez que hay un impulso en el oro por este pánico, el yen también sube. Y es la razón que yo quería buscar una venta en la libra yen, porque yen, aquí yo ya estudiaba el mercado, que podemos ver grandes movimientos en el yen. Entonces aquí, si tú vas a ver temporalidad mayor de la libra yen semanal y diaria, verás que la libra yen tiene una tendencia alcista muy potente. Bien, pero yo buscaba una venta por algunas razones. Bien, y la razón más grande es esta guerra. Los inversores están invirtiendo en las monedas de refugio, y es la razón que yo quería buscar una venta. Bien, entonces aquí yo tenía marcado una tendencia bajista. Bien, aquí he visto un impulso alcista. Yo esperaba que el precio llegara en esta zona de oferta, pero el precio no llegó. Respeto este nivel. Bien, siempre he dicho que no esperas que el precio siempre va a mover como tú esperas o como tú buscas, ¿no? El movimiento del mercado. Lo más importante es
que tú estés ahí con tus reglas bien claras, qué es lo que voy a hacer si el mercado mueve de esta forma. Bien, entonces aquí muy importante las preguntas que he recibido. El par es la libra yen. Entonces cuando el yen se hace fuerte, se fortalece, entonces compramos yen contra la libra. Por ejemplo, aquí si la libra yen está bajando, quiere decir que hemos comprado el yen bien contra a la libra, o también podemos decir hemos vendido libra contra a la moneda yen. Si la libra yen sube, podemos decir hemos comprado la libra contra el yen, bien, o podemos decir hemos vendido yen contra la libra. Bien, es importante que tú entiendes este factor. La mayoría de los traders ni lo saben cómo funcionan estas monedas y qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que saber. Entonces muy importante, apúntalo en algún sitio, te lo va a servir. Bien, entonces yo buscaba una ruptura de esta corrección y luego un movimiento bajista. Bien, entonces temporalidad H4, el precio rompió la corrección y empezó a bajar. Ahora vamos a buscar una entrada. Bien, pues aquí esta ruptura fue en temporalidad H4. Ya sabes que después de la ruptura de temporalidad mayor, luego yo busco una ruptura en una temporalidad menor para estar más claro, para tener más confirmaciones. Entonces aquí el precio empezó a hacer, aquí no veo ninguna corrección. Ya puedes ver, el precio rompió la corrección de H4 y ha ido bajando. Entonces aquí era el punto donde el precio empezó a hacer la corrección. Esta es la temporalidad H1. Ahora te voy a enseñar en la temporalidad M15, donde tú verás esta corrección más clara. Fíjate aquí, el precio empezó a subir. Aquí había formado un nivel importante, una zona de oferta, y cada vez que el precio llegaba respetaba. Entonces cuando el precio empezó a hacer la corrección, yo estaba atento. Bien, entonces cuando el precio rompió la corrección, yo entré en el mercado. También compartí mi análisis el día viernes, creo, el día jueves, no me recuerdo bien ahora. Entonces yo compartí mis resultados en el canal público. Bien, entonces el precio hasta el día de hoy sigue bajando. Entonces esa entrada fui por el análisis fundamental y por el análisis técnico. Ahora muy importante lo que tú debes entender: aunque hay grandes movimientos en el mercado por el pánico, bien, o por las noticias de cualquier tema, puedes buscar entradas haciendo el análisis técnico y análisis fundamental. Combinando estas dos técnicas, tú puedes buscar grandes movimientos en el mercado financiero. Si el mercado está moviendo de este tipo de forma, movimientos grandes, no puedes decir que tú puedes entrar directamente en cualquier movimiento y ganar cientos de pips. Este tipo de operativa es muy peligrosa. El dinero ganado en el mercado forex por un error o por suerte es el dinero peligro, porque tú te puedes pensar así funciona el mercado y en el futuro puedes perder tus ganancias, incluso tu capital también. Por eso es muy importante que tú tengas razones potentes a la hora de arriesgar tu dinero. Aquí en este análisis tú puedes ver las entradas, la entrada muy potente, bien, y unos análisis muy potentes, análisis técnico y análisis fundamental. Análisis fundamental ya te he explicado aquí. Análisis técnico, el precio, el impulso que estaba haciendo en H4 rompió este impulso, ven, y luego empezó a formar máximos bajos y mínimos bajos, bien, máximos bajos y mínimos bajos. Entonces esto ya significaba que el precio ya puede ir bajando, pero no podemos entrar en cualquier nivel. Tenemos que buscar una entrada, varias razones para poder entrar en el mercado. Bien, ahora vamos en el Nasdaq. Bien, el Nasdaq es un activo muy volátil. Yo no aconsejaría a los novatos, a los principiantes o a los traders que aunque llevan años pero aún no son rentables, que ni acercar a este activo. Es muy volátil y no es recomendable para la gente que aún no son rentables. Bien, este activo tiene una tendencia muy potente alcista en cualquier temporalidad. Vayas a
temporalidad diaria, semanal, mensual, verás un impulso alcista muy potente. Bien, entonces para buscar ventas en este activo debes tener muchas razones y razones potentes. Bien, ahora vamos a hablar de estas razones. Aquí también la entrada, el análisis que yo compartí en mi canal de educación, y luego la señal de canal de señales fui en base de análisis técnico y análisis fundamental. Vamos a hablar de primero análisis técnico. Tendencia bajista en H4, bien, aquí el precio formó una zona de oferta. Cada vez que llegaba el precio respetaba esta zona de oferta. Bien, entonces aquí el precio empezó a hacer una corrección muy potente, bien, pero no ha podido romper esta zona de oferta. Entonces yo marqué la corrección y buscaba la ruptura de esta corrección y un movimiento bajista. Fíjate, el precio intentó romper la zona y la tendencia, pero luego al final se cerró abajo de la tendencia y luego en la zona. Entonces también era una señal que el precio puede ir bajando. Entonces el precio bajó, rompió la corrección y ahora está bajando y ha movido casi 700 pips. Bien, esto es análisis técnico. Que luego análisis fundamental. El dólar americano está aportando como una moneda de refugio por la guerra. La gente está invirtiendo en el dólar en lugar del euro. Porque el euro, porque la zona Europa está más afectada por esta guerra. Puedes ver cómo ha caído el euro en la semana pasada en todos los pares, el euro dólar, el euro out, el euro NZD. Verás grandes movimientos a la dirección bajista. Entonces ya sabes que el euro y el dólar son las monedas más potentes del mundo. Entonces cuando hay una caída en este par, en esta moneda, el euro, la gente invierte en dólar y es lo que está pasando. Ahora, muy importante, cuando el dólar americano sube, se hace más fuerte, las acciones se caen. Bien, esa es mi experiencia. Muchas veces tú vas a notar esta experiencia en tus gráficos. Entonces era la razón que yo quería buscar una venta en este activo. Encima análisis técnico me estaban ayudando para buscar una venta. Entonces combinando estas dos técnicas, análisis técnico y análisis fundamental, hemos ganado casi 700 pips en el Nasdaq. Ahora vamos a buscar entradas, porque aunque el mercado se mueve a tu favor, pero si no te da entradas, este movimiento no te sirve para nada. Sobre todo para mí, para mis alumnos, la operativa que yo enseño, es muy importante que el mercado vaya a tu favor dando entradas. Bien, no entramos viendo ese tipo de vela directamente. Buscamos varias razones potentes para arriesgar nuestro dinero. Bien, para buscar entradas, ya sabes, tenemos temporalidades pequeñas para poder tomar cualquier decisión. Ahora aquí hay varias técnicas que yo he utilizado. Bien, es la práctica que me hace ver todas estas técnicas en segundos, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Bien, tú también, si practicarás Ascendente, verás los gráficos de esa forma o aún con más claridad. Bien, entonces en mis vídeos, los últimos vídeos, he hablado de ruptura falsa, que cómo se puede operar la ruptura falsa. Bien, entonces aquí en temporalidad H1, aquí era el nivel importante, hemos visto la ruptura, el precio se cerró encima de este nivel, esta zona, y luego se bajó rápidamente. Y ya sabes que he explicado, en la apertura de segunda vela se puede entrar en el mercado. Bien, entonces aquí fue la primera entrada en el Nasdaq, que es el precio 14.280 o 270 más o menos, y hasta ahora el precio ha dado 450 y más 250, casi 800 pips o 700 pips, ¿no? Entonces ya ves que cómo funciona cuando tú te combinas diferentes técnicas en un análisis. Bien, entonces aquí fui en la ruptura de esta vela. Aquí fue la primera entrada, bien, operando la técnica de ruptura falsa. Ahora vamos a buscar entradas utilizando la forma de buscar la corrección. Entonces aquí el precio empezó a hacer la primera corrección, son 3 velas, pero si tú te vayas en temporalidad 15, que ya es tu trabajo verás una corrección aún más clara. Entonces aquí la ruptura de la corrección fue segunda entrada. Aquí el precio empezó a hacer la corrección otra vez
Aquí fui la tercera entrada, luego aquí el precio otra vez empezó a hacer la corrección y aquí fui la cuarta entrada y aquí donde dieron el señal en el canal de señales, bien, y el precio ha movido hasta ahora 360 pips. Así fui el análisis técnico donde yo he combinado el análisis técnico y análisis fundamental en el análisis del Nasdaq, bien. Es posible que tú te veas difícil esto, hostia, que tantas cosas en un gráfico, tantos análisis, tantas cosas hay que tener en mente. Pues así es el trading, pero con el tiempo esto es cuestión de segundos entender todos estos factores. Es como que cuando tú no sabes conducir, no sabes cómo funciona. Tienes que una mano en el volante, otra mano en las marchas, el pie en el freno, embrague. Entonces, pero el día que tú te haces con un buen conductor, tú estás moviendo estas dos manos tuyas y los pies en el mismo momento y ni te das cuenta. Y así mismo es el trading. Cuando tú ya practicas un suficiente tiempo, ya te haces rentable, todos estos factores que yo acabo de hablar, tú te concentras en el gráfico y todo esto lo ves en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, bien. Así que es importante que tú te ganes experiencia con los gráficos y ya sabes que la experiencia es la educación. Ahora vamos a hablar del oro, bien. Aquí he mostrado una señal en el canal de señales, bien. Aquí fui las entradas de señal 1936 y el take profit era 1973, bien. Son casi 360 pips. Ahora te voy a explicar por qué hemos dado esta señal. Yo también operé el oro. El Nasdaq no lo operé porque cada vez que dio entrada yo no estaba atento o no quería parar o cualquier cosa. Operé la libra yen, publiqué mi análisis. Operé el oro, sigo aguantando esta posición, pero ya tengo protegido casi 300 pips a mi favor. Aunque el precio regrese, voy a ganar mínimo 300 pips, pero yo no he cerrado la posición porque sigo esperando más impulso alcistas en el oro, bien. Pero no entras directamente, hacer análisis técnico y luego buscar entradas y puedes operar el oro. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista, bien. Cada vez el precio estaba haciendo nuevos máximos altos, máximos altos, mínimos altos, máximos altos y mínimos altos en H1, una clara señal que la tendencia es potente. Encima el factor de la guerra me estaba ayudando a buscar un impulso en este activo, bien. Entonces yo aquí el precio formó una zona de oferta. Fíjate aquí, cada vez que llegaba a esta zona respetaba. Aquí fue la ruptura de esta zona, entonces esta zona de oferta se convirtió en una zona de demanda. El precio subió un poco y luego vino a testear la zona rota y luego la tendencia alcista. Entonces este era el momento de buscar una entrada. Este patrón yo le llamo un patrón perfecto. ¿Por qué le llamo el patrón perfecto? Es mi propio término, no vas a escuchar en ningún sitio, bien. Le llamo patrón perfecto porque tiene una efectividad increíble. Yo en mis análisis, en los análisis que yo comparto en mi canal de educación, tiene una efectividad más del 90%. Es increíble. Bien, encima este patrón es tan fácil de buscar, este tipo de patrón. Por eso le llamo un patrón perfecto, porque a mí me ha ayudado a generar grandes beneficios en el trading. Solo un patrón. Es una técnica a aplicar todos los días, sin fiesta, sin rendir, hasta ver los resultados, bien. Entonces aquí fue el precio, la colección que empezó a hacer, formó una colección muy guapa, bien. Ahora vamos a temporalidad de M15 y verás que sí que era una colección que valía la pena operarla, bien. Entonces fíjate, el precio empezó a hacer bajos, máximos bajos y mínimos bajos, y al final fue la ruptura de la colección y el precio empezó a subir, haciendo un muy buen patrón, haciendo nuevos máximos altos, mínimos altos y máximos altos y mínimos altos. Cuando tú ves ese tipo de patrón, ese tipo de subida en tus análisis, en tus gráficos, ir aguantando la posición, bien, y deja que el precio sigue subiendo, pero
que tu posición sea protegida. Entonces el precio hasta ahora sigue subiendo, la señal llegó a take profit, pero yo sigo aguantando esta posición. Y así fue un análisis muy simple en el oro, análisis técnico, pero teniendo en cuenta la situación fundamental también. Fíjate, cuando tú te combinas tu conocimiento, todo tu conocimiento, varias razones en un análisis, el mercado te da este tipo de movimientos. Ya son casi 600 pips. Bien, así es el trading, muy simple de aprender, bien, muy simple de aplicar, pero tienes que tener experiencia, porque sin experiencia no hay nada. Nunca vas a tener rentabilidad si tú desde el primer día vas a empezar a operar en cuenta real sin conocimiento, sin experiencia. Vas a perder el dinero sí o sí. Mucha gente me preguntan sobre el canal de señales que yo puedo operar. Sí que se puede operar si tú entras en FFM. Bien, si tú tienes conocimiento, sabes algo de gestión de riesgo, puedes operar con las señales. Bien, pero si tú no sabes nada, no eres rentable, no tienes ni idea de qué es gestión de riesgo, recomiendo a mis alumnos que esperen, paciencia, tranquilos, y ya estáis dentro, ya tendréis oportunidades en futuro. Pero primero aprender algo. Bien, aprender a hacer gestión de riesgo, cómo funciona el mercado poco a poco. El día que tú empiezas a ver las cosas con claridad, entonces puedes operar con las señales. Si tú estás en algún canal de señales, cualquier canal, hay miles, pero tú no sabes ni gestión de riesgo, no sabes cómo funciona el mercado, tú jamás puedes ser rentable en el trading con este tipo de señales. Aunque todas las señales vayan a take profit, no importa, bien, porque el mercado no siempre va a mover así directamente. El mercado se va así y cada vez que baja te trae mucho miedo. Si tú no sabes aprender gestión emocional, gestión de riesgo, vas a salir perdiendo. Estoy seguro que la mayoría de vosotros ya hayáis probado esto. Bien, pues nada, esto era el vídeo de hoy, cosas simples, bien, cosas que funcionan realmente. Te he explicado haciendo análisis técnico y análisis fundamental, y ya has visto que como haciendo estas cosas, el conocimiento simple, aplicando en tus gráficos, puedes pillar así de grandes movimientos y puedes ganar muchísimos pips. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo, espero que tú hayas aprendido algo en este vídeo. Estaré haciendo más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.